Papá nunca fue a los actos escolares, nunca estuvo sentado en esas sillas de plástico bajo el sol, nunca aplaudió cuando decían mi nombre por el micrófono, y mientras otros niños corrían hacia los brazos de sus padres después de cantar, actuar o recibir diplomas, yo siempre fingía que no importaba, fingía que era fuerte, que entendía, que papá estaba ocupado, pero la verdad era otra. La verdad era que cada vez que miraba la puerta del auditorio esperaba verlo entrar tarde, despeinado, con su camisa de trabajo, respirando agitado como si hubiera corrido solo para verme 5 segundos, pero nunca pasaba, nunca aparecía, y con los años esa ausencia empezó a pesar más que su presencia en casa, porque sí, vivía con nosotros, cenaba con nosotros, arreglaba cosas rotas, pagaba cuentas, pero en los momentos que hacían recuerdos, no estaba, y un niño no entiende de sacrificios, de turnos dobles, de cansancio. Un niño solo entiende quién está y quién no, así que comencé a guardar silencios. A no pedirle que fuera, a no contarle cuando tendría presentaciones, porque dolía menos pensar que no sabía, que invitarlo y que no llegara, y cada festival del Día del Padre se convirtió en una herida nueva. Mientras los maestros decían denle este regalo a su papá hoy, yo lo dejaba sobre la mesa sin mirarlo a los ojos, porque dentro de mí crecía una pregunta que nunca me atrevía a hacer. ¿Por qué para los demás sí, y para mí no? Y aunque mamá siempre decía tu papá te ama, solo que no sabe demostrarlo, yo miraba a otros padres cargando cámaras, globos, flores, y pensaba que el amor debía verse, debía sentirse, debía estar sentado en primera fila, y el mío no lo estaba. Papá nunca fue a los actos escolares, nunca estuvo sentado en esas sillas de plástico bajo el sol, nunca aplaudió cuando decían mi nombre por el micrófono, y mientras otros niños corrían hacia los brazos de sus padres después de cantar, actuar o recibir diplomas, yo siempre fingía que no importaba, fingía que era fuerte, que entendía, que papá estaba ocupado, pero la verdad era otra. La verdad era que cada vez que miraba la puerta del auditorio esperaba verlo entrar tarde, despeinado, con su camisa de trabajo, respirando agitado como si hubiera corrido solo para verme 5 segundos, pero nunca pasaba, nunca aparecía, y con los años esa ausencia empezó a pesar más que su presencia en casa, porque sí, vivía con nosotros, cenaba con nosotros, arreglaba cosas rotas, pagaba cuentas, pero en los momentos que hacían recuerdos, no estaba, y un niño no entiende de sacrificios, de turnos dobles, de cansancio. Un niño solo entiende quién está y quién no, así que comencé a guardar silencios. A no pedirle que fuera, a no contarle cuando tendría presentaciones, porque dolía menos pensar que no sabía, que invitarlo y que no llegara, y cada festival del Día del Padre se convirtió en una herida nueva. Mientras los maestros decían denle este regalo a su papá hoy, yo lo dejaba sobre la mesa sin mirarlo a los ojos, porque dentro de mí crecía una pregunta que nunca me atrevía a hacer. ¿Por qué para los demás sí, y para mí no? Y aunque mamá siempre decía tu papá te ama, solo que no sabe demostrarlo, yo miraba a otros padres cargando cámaras, globos, flores, y pensaba que el amor debía verse, debía sentirse, debía estar sentado en primera fila, y el mío no lo estaba. Papá nunca fue a los actos escolares, y aunque lo repetí tantas veces en mi cabeza que se convirtió en una verdad absoluta, lo que realmente dolía no era su ausencia física. Era el vacío que dejaba en mi pecho cada vez que veía a otros niños correr hacia los brazos de sus padres, porque en esos momentos no solo faltaba él, faltaba la sensación de ser importante para alguien, faltaba esa mirada de orgullo que todos parecían recibir menos yo, y uno no nace sabiendo interpretar silencios ni sacrificios,
Uno nace necesitando presencia, necesitando sentir que alguien detiene el mundo por verte 5 minutos en un escenario mal iluminado, así que con el tiempo aprendí a no esperar, a no mencionar fechas, a guardar los papeles de invitación en el fondo de la mochila sin entregarlos, porque dolía menos pensar que él no sabía, que aceptar que sabía y aún así no iba. Y mientras crecía me fui volviendo experto en fingir que no importaba, en aplaudir a otros padres, en decir el mío. Trabaja mucho con una sonrisa que por dentro era una herida abierta, porque los niños no dicen me duele, dicen no importa, y así fue como empecé a convertirme en alguien que no pedía nada, que no esperaba nada, que no necesitaba nada, al menos eso creía, pero cada acto escolar era un recordatorio de que sí necesitaba, sí dolía, sí importaba, aunque nadie lo notara. Continues building emotional distance, childhood wounds, silent resentment, comparison with other families, emotional hardening. Con los años, ese dolor se transformó en distancia, la distancia en frialdad, y la frialdad en costumbre, porque es más fácil acostumbrarse a la ausencia que vivir esperando algo que no llega, así que cuando cumplí 15, 16, 17, ya no miraba la puerta del auditorio, ya no buscaba su cara, ya no sentía esa punzada en el estómago, o eso me repetía. Pero hay ausencias que se vuelven parte de tu identidad, que moldean cómo amas, cómo confías, cómo te entregas, y sin darme cuenta empecé a creer que el amor siempre viene incompleto, que querer a alguien significa aceptar que no estará cuando más lo necesites, porque eso fue lo que aprendí en esos escenarios, bajo esas luces, con ese aplauso que nunca fue para nosotros dos. Si alguna vez sentiste que alguien importante no estuvo cuando más lo necesitabas, esta historia es para ti. Los años pasaron sin que me diera cuenta de que el tiempo no cura lo que no se habla, solo lo esconde debajo de rutinas, responsabilidades y silencios cómodos. Y así fue como me convertí en adulto cargando una herida de niño que fingía no doler. Hablaba con papá solo lo necesario, conversaciones cortas, prácticas, sin emociones, como si ambos hubiéramos firmado un acuerdo invisible de no tocar el pasado, porque mencionarlo era acercarse demasiado a algo que ninguno sabía cómo enfrentar, hasta que una mañana cualquiera, de esas que no anuncian que te van a cambiar la vida, sonó mi teléfono y escuché palabras que nunca estás listo para oír: hospital, urgencia, colapso, y de pronto todo lo que parecía lejano se volvió urgente. Manejé sin recordar semáforos ni calles, con el corazón golpeando más fuerte que los pensamientos, y al entrar en esa habitación blanca lo vi, tan distinto al hombre que siempre creí inquebrantable, tan pequeño bajo las sábanas, con tubos, con máquinas marcando ritmos que no dependían de su voluntad, y por primera vez no sentí enojo, sentí miedo, un miedo infantil, primitivo, el miedo de perder a alguien antes de haber entendido su historia. Me senté sin saber qué hacer con las manos, con las palabras, con 20 años de distancia acumulada entre esa cama y mi pecho, y entonces vi su mochila, esa vieja mochila que siempre llevaba al trabajo, gastada, con la cremallera medio rota. La abrí casi por inercia, buscando quizá un documento, algo útil, pero encontré otra cosa, algo que no encajaba con la imagen que yo había construido durante toda mi vida. Encontré sobres doblados, papeles amarillentos, programas escolares con fechas que reconocí de inmediato, fechas que yo había marcado como días de decepción, y uno a uno fueron cayendo sobre mis piernas como piezas de un rompecabezas que nunca intenté armar. Había listas de eventos, horarios de presentaciones, copias de boletines con anotaciones a lápiz: orgulloso de ti, lo hizo increíble. Palabras torpes escritas por alguien que no solía decirlas en voz alta, y debajo de todo, fotos,
Fotos tomadas desde lejos, borrosas, desde ángulos extraños, como si quien las tomó estuviera escondido, detrás de una puerta, de una columna, de una pared, y mi respiración cambió, porque esas fotos eran de mis actos escolares, de esos mismos días en que yo lloraba por su ausencia, y mis manos empezaron a temblar al darme cuenta de algo que mi mente se resistía a aceptar, porque si tenía fotos, entonces estuvo ahí, si conocía los horarios, entonces sabía, si guardó cada papel, entonces le importaba. Y en el fondo de la mochila encontré lo que terminó de romper la versión de la historia que había repetido durante años. Un uniforme, viejo, doblado con cuidado, con el logo de mi escuela bordado en el pecho, uniforme de mantenimiento, de conserje, de los hombres que movían sillas mientras nadie los miraba. Y de pronto los recuerdos cambiaron de forma, recordé a un trabajador que siempre estaba cerca del escenario, a alguien que ajustaba cables, que barría después de los eventos, alguien al que nunca presté atención porque los niños solo miran a quienes están sentados aplaudiendo, no a quienes sostienen el lugar desde la sombra, y una verdad pesada empezó a acomodarse en mi pecho. Papá sí estuvo en mis actos escolares, solo que no como yo quería verlo, estuvo detrás del telón, asegurándose de que todo funcionara, tomando turnos extra para que yo pudiera estudiar allí, eligiendo que yo sintiera vergüenza de su ausencia antes que vergüenza de su trabajo, amándome desde un lugar donde nadie aplaude, donde nadie toma fotos, donde nadie agradece, y sentado junto a su cama de hospital, con su mochila abierta sobre mis piernas, entendí que a veces el amor no falta. Solo se esconde donde el orgullo no nos deja mirar. A veces no entendemos el amor de nuestros padres, hasta que casi es tarde. Me quedé sentado al lado de su cama con la mochila aún abierta, como si dentro de ella estuvieran guardados no solo papeles, sino los 20 años de historia que yo había contado mal, y por primera vez en mi vida no supe cómo mirarlo, porque todo lo que creía sobre él se estaba cayendo en silencio, como esas verdades que no hacen ruido pero lo cambian todo, y lo observé respirar con dificultad, con el pecho subiendo lento, como si cada inhalación fuera un esfuerzo que su cuerpo ya no quería hacer, y sentí algo que nunca había sentido con él, culpa, una culpa pesada, profunda, por cada vez que dije no estuvo, por cada vez que lo juzgué sin preguntar, por cada acto escolar donde pensé que no le importaba, sin imaginar que estaba ahí, a unos metros, cargando sillas mientras yo cargaba resentimiento, y las lágrimas llegaron sin permiso, no como un llanto elegante, sino como esos que rompen desde adentro, porque entendí que yo había sido el que no vio, el que no preguntó, el que decidió una versión fácil para proteger el corazón de un niño herido, pero ahora ya no era niño, y la verdad dolía más que la mentira que me acompañó tantos años. Tomé su mano con miedo, como si fuera a romperse, y sus ojos se abrieron despacio, confundidos, cansados, pero cuando me vio, algo cambió en su expresión, no fue sorpresa, no fue reproche, fue alivio, como si hubiera estado esperando ese momento durante años, como si su mayor miedo no hubiera sido el trabajo, ni la enfermedad, sino que yo muriera creyendo que no me amó, y con la voz quebrada le dije lo único que importaba, lo único que debí decir mucho antes: papá, si estuviste, y esas palabras llenaron la habitación más que cualquier máquina, porque no eran solo sonido, eran perdón, eran reconocimiento, eran el abrazo que nunca nos dimos en esos escenarios, y una lágrima salió de su ojo, lenta, silenciosa, como su forma de amar, y su mano apretó la mía con una fuerza que no sabía que aún tenía, y en ese gesto entendí que hay padres